Hola chicos, chicas, hoy damos continuidad al cursado de la materia. Vamos a ver uno de los temas que está incluido en la unidad de transporte terrestre dentro de nuestro programa, pero que siempre lo tratamos aparte por tratarse de un tema eh, cortito, pero que tienen algunos conceptos que es importante que los tengamos en cuenta fundamentalmente por el tema de su vinculación estrecha con el turismo. Es por eso que hoy vamos a ver medios de elevación y arrastre. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, la idea es, esta es una clase relativamente corta respecto a las clases que normalmente nosotros desarrollamos con cada uno de los temas. En esta última parte, ya cerrando prácticamente el cuatrimestre, van quedando algunos temas de algunas unidades anteriores, como es en este caso, pero que siempre entran en el segundo parcial, y algunas unidades que tienen que ver básicamente con información de servicios del turismo y lo que tiene que ver con alquiler de autos y servicios médicos, que lo vamos a ver en las próximas presentaciones. La idea ahora, como les comenté recién, es ver medios de elevación y arrastre, que es un tema que originalmente viene planteado desde transporte terrestre, pero que evidentemente por sus características de vinculación con el turismo y también por sus características que tienen que ver con el origen de cada uno de estos medios, pueden ser tanto terrestres como en algunos casos aéreos, como vamos a ver ahora. Entendemos básicamente tres conceptos fundamentales, ¿sí? Tres definiciones fundamentales que van a marcar eh, los distintos medios que nosotros vamos a ir desarrollando y que parten justamente de estas tres definiciones centrales. La primera es la de entender a los medios de elevación y arrastre como medios que vienen a suplir un problema de altura, ¿sí? Y de distintos niveles, especialmente vinculados a zonas de montaña. Las pendientes en algunas zonas y la necesidad de acceder a las zonas más altas requiere de estos medios de elevación y de arrastre vinculados originalmente al turismo, pero que también adquieren algunos formatos especiales para el transporte urbano en algunas ciudades con características muy especiales y muchas de ellas situadas en Latinoamérica. Eh, los tres elementos fundamentales que siempre van a aparecer para definir eh, tanto al ferrocarril de cremalleras, el funicular o el teleférico, son, por un lado, la existencia o no de un riel, es decir, si hay una cuestión de territorial, de asentamiento territorial de ese medio. Por otro lado, la existencia o no de un cable como elemento, cable o cuerda como un elemento que genera atracción. Y por otro lado, la definición de las pendientes vinculadas a cada uno de estos medios. En primer lugar, definir el ferrocarril de cremalleras. Es un ferrocarril en todo concepto que nosotros vimos cuando vimos transporte terrestre y por el cual definimos al ferrocarril. Se denomina de cremallera porque es un ferrocarril particular que justamente se utiliza para suplir pendientes muy pronunciadas en las cuales el ferrocarril tradicional de ninguna manera podría traccionar y esa pendiente le jugaría en contra y no tendría ningún tipo de estabilidad
el tren. Para lo cual, este ferrocarril de cremalleras viene a suplir esto y lo suple a través de un acople mecánico en la vía por medio de un tercer riel que es dentado, un tercer riel dentado que funciona como una cremallera y por eso adquiere justamente el nombre de ferrocarril de cremalleras. Obviamente que estos ferrocarriles no desarrollan grandes velocidades, están centralmente ubicados en zonas de ascensos de cerros y montañas, y obviamente se utilizan para acceder a ciertos lugares que de otra forma el ferrocarril tradicional no podría hacerlo, y obviamente vinculados básicamente a las actividades recreativas y al turismo. Luego tenemos el funicular. En este caso el funicular es el transporte que funciona por medio de una cuerda o que depende de la tensión de una cuerda o cable, cable generalmente acerado. Es cualquier medio de transporte por cable, pero apoyado sobre rieles, por lo que no deja de ser terrestre. Justamente este elemento que yo les comentaba recién, la diferencia básica entre el funicular y el ferrocarril de cremalleras es que la tracción del funicular es a través de una cuerda o cable, y la tracción del ferrocarril de cremalleras es justamente la tracción tradicional del ferrocarril a través del acople dentado de ese tercer riel. Y en tercer lugar aparece el teleférico, que lleva una característica, la misma característica que el funicular, en cuanto a que es una instalación de transporte en la cual el vehículo se encuentra suspendido de uno o más cables, es decir, que es un transporte de cable aéreo, es decir, el teleférico siempre es aéreo. Es al igual que el funicular, su tracción y su desplazamiento es en función de un cable, de una cuerda o cable. Pero en este caso, cuando hablamos de teleférico, hablamos de un transporte aéreo. Estas tres categorías, estas tres definiciones, son las que van a marcar las categorías siguientes y los tipos de cada uno de medios que aparecen vinculados a estas tres grandes categorías que definen el transporte, en este caso, como lo denominamos, de elevación o de arrastre. Cuando hablamos de ferrocarril de cremalleras, hay muchos ejemplos en el mundo, y obviamente están estrechamente vinculados al turismo. Por un lado, vemos aquí en esta foto el ferrocarril de cremalleras que funciona en Río de Janeiro y que da acceso a el Cristo Redentor, el tradicional Cristo Redentor, en el Cerro Corcovado, que es uno de los paseos clásicos que existen en Río de Janeiro. Este ferrocarril en pocos minutos accede justamente al Cristo Redentor y llevando a los turistas de la estación de base en Río de Janeiro a el Cerro Corcovado, donde uno a través de las escalinatas puede terminar accediendo a lo que es el Cristo Redentor y esa postal que caracteriza en el mundo a Río de Janeiro. Por otro lado, también un poco más moderno en cuanto a su estilo, en cuanto a su diseño, hemos puesto también la foto del ferrocarril de Montserrat, el ascenso al Cerro Montserrat en la ciudad de Barcelona, también con características similares a las que presentaba el del Cerro Corcovado, en este caso con un diseño un poco más moderno, pero también siendo destacado como uno de los ferrocarriles de cremalleras que hay en el mundo. Y en esta tercera foto quise ilustrar de alguna manera, para que evidencien cómo es el funcionamiento de la cremallera, cómo es el funcionamiento de ese tercer riel dentado, que permite justamente que el avance del ferrocarril sea sobre esa base y pueda superar las dificultades que el peso del ferrocarril tiene
en una pendiente tan pronunciada como las que se evidencian tanto en el Cerro Corcovado como en el Cerro Montserrat en Barcelona y tantos otros lugares en donde se desarrolla un ferrocarril de cremallera. Por otro lado, tenemos los funiculares. Dijimos que los funiculares tienen como elemento vinculante con el ferrocarril de cremalleras que van sobre un riel. Pero en este caso la tracción se produce a través de una cuerda que generalmente está debajo del riel y es la que permite la movilidad del tren. En este caso, yo les denomino tren, pero no dejan de ser, en términos técnicos, funiculares. En este caso, el funicular de Arantza en Bilbao, el funicular muy clásico también del Paseo Clásico de Barcelona para el ascenso al Cerro Montjuic, y el funicular en Santiago de Chile. A diferencia de los trenes de cremallera, los funiculares tienen mayor desarrollo en diferentes partes del mundo y obviamente los diseños se van renovando y los diseños se van adaptando a los nuevos comportamientos y especialmente a las necesidades y los nuevos elementos que permiten la formación de un tren y especialmente vinculado al turismo. Y por último, los teleféricos. Teleféricos que vamos a ver luego en lo que se refiere básicamente a las diferentes técnicas de teleféricos que hay, atendiendo a demandas específicas, como vamos a ver ahora en los centros de esquí, pero básicamente el teleférico es un tipo de paseo turístico que se asienta en diferentes ciudades con pendientes muy pronunciadas o ciudades que están al pie de distintos cerros. El caso más clásico en la Argentina es el Cerro San Bernardo en Salta, que posee un teleférico y que es una visita impostergable para todos aquellos que visiten la hermosa ciudad de Salta, en donde realmente permite unas panorámicas espectaculares tanto de la ciudad de Salta como de todos los cerros lindantes a esta capital provincial. Por otro lado, también hemos puesto el teleférico de Roosevelt en Nueva York, que atraviesa una gran parte de Nueva York, que sirve tanto como paseo turístico como movilidad, para algunos casos obligada, de algunos sectores de residentes en Nueva York. Y por otro lado, la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia, que también se expande a través de un gran valle, al pie de cerros, y que todos los barrios que se van expandiendo en torno a ese centro bajo se fueron haciendo en la ladera de estos cerros. Y el teleférico de La Paz, si bien constituye un paseo turístico para cualquiera que pueda ir a esa ciudad, también constituye un medio de transporte de los residentes en la ciudad de La Paz, especialmente a la gente que vive en los barrios más alejados, en la cima de los cerros, y que les permite acceder al centro de la ciudad rápidamente. Hay muchos ejemplos de teleféricos que se iniciaron como una experiencia turística, pero que evidentemente reforzaron sus capacidades cuando fueron incorporados por los residentes para su movilidad obligada. Este es el caso, por ejemplo, de Medellín, una ciudad también que se desarrolla en un sector serrano y que uno de los transportes más utilizados en esa ciudad por los barrios periféricos es justamente el teleférico.
Así aparecen en la categoría teleféricos, aparecen distintos tipos de teleféricos. En el caso de ferrocarriles de cremallera o de funiculares, está claro su funcionamiento, está claro cuál es el diseño de esos transportes. En el caso de los teleféricos, aparecen diferentes categorías de teleféricos que van a atender a distintos tipos de demanda, como lo vamos a ver ahora. Hay dos sistemas que se destacan en los teleféricos. Uno es el sistema de pinza fija y otro es el sistema de instalaciones desembragables. Para el caso de los teleféricos de pinza fija, estamos hablando de teleféricos que siempre están unidos al cable que tracciona la movilidad, esa movilidad. Y en el caso de las instalaciones desembragables, estamos hablando de cabinas o sillas, ahora lo vemos en particular, que al llegar a las estaciones se separan del cable. La diferencia básicamente con el de pinza fija es que permite realizar tanto el ascenso como el descenso de los pasajeros a una velocidad mucho más reducida y permite realizar velocidades un poco más importantes cuando se está en viaje. Pero básicamente la diferencia es la extinción, en este caso cuando son desembragables, respecto al de pinza fija, que siempre está girando en la cuerda y lo hace a la misma velocidad, velocidad que repite tanto para el ascenso y descenso como para el transporte y el viaje, con lo cual las instalaciones desembragables son instalaciones más modernas que se adaptan mejor a las demandas y que obviamente son más rápidos y más seguros. Ahora los vamos a ver en particular. En el caso de sistemas de pinza fija, tenemos las telesillas de pinza fija y los teleféricos pulsados, que son también teleféricos solamente de pinza fija. Y en el caso de desembragables, tenemos telecabinas, monocable, tenemos telemis, que es una combinación entre telesilla y telecabina, y también tenemos telecabines bicable y tricable. Y por último analizaremos la característica de los teleféricos vaivén, que también es una instalación tan básica como los sistemas de pinza fija, pero que todavía se sigue utilizando y rinde muy buenos resultados en algunos casos de trayectos cortos. Cuando hablamos del sistema de pinza fija, como bien les dije recién, o agarre fijo, son los tipos de teleféricos, como les comentaba, que siempre las pinzas están unidas al cable y no se separan, ni siquiera en las estaciones. Así aparecen distintos tipos de sistemas de pinza fija. Tenemos el sistema de telesquíes, ¿sí? En donde, que también es conocido para aquellos que alguna vez han accedido a algún cerro de esquí, algún centro de esquí. Los telesquíes también aparecen con el nombre de poma y son muy, muy utilizables y muy prácticos, aunque tienen la característica de tener que tener algún tipo de habilidad para poder aprovecharlos de buena forma. Luego están las telesillas de pinza fija, que ahora lo vamos a ver, pero las hay de distintos tamaños y distintas características. Y por último, los teleféricos pulsados, ¿sí? En este caso un teleférico doble, de doble cabina, como lo estamos viendo acá en esta foto, y en este caso también de características de ser de monocable. Cuando hablamos de instalaciones desembragables, les volvemos a comentar que son instalaciones que permiten una velocidad más baja en el embarque y en el desembarque y una velocidad superior con una mayor capacidad de transporte. Obviamente que a partir de la década del 80, como les comentamos acá en la presentación, es una tecnología un poco más moderna y es un avance de los sistemas de teleféricos. Y obviamente todavía convive con el sistema tradicional de pinza fija. Aquí vemos una telesilla desembragable
una telesilla de gran capacidad. En general las telesillas tradicionales son de hasta 4 pasajeros. Esta es una telesilla que tiene esta capacidad. Tanto las telesillas como los telesquíes tienen la ventaja, especialmente en los centros de esquí, que es donde son utilizables, de que la gente que se transporta no tiene que sacarse necesariamente los esquíes para, para ascender. A diferencia, obviamente, de las telecabinas, en donde, como vemos en esta foto, sí la gente tiene que sacarse los esquíes para poder ascender. Con lo cual, obviamente, que es para distintos tipos de gente, especialmente para gente mayor y con menor impacto en lo que se refiere a subir en alturas. Y el telemix que les comentaba, que es la combinación entre la telesilla y la telecabina desembragable, que es el caso de que en un mismo sistema, en un mismo radio de giro del cable, aparecen distintas instalaciones de acuerdo a y los pasajeros se van subiendo de acuerdo a sus gustos y sus necesidades. También tenemos los telecabines bicable y tricable, la posibilidad de tener más cables, obviamente, le da una mayor fortaleza al sistema, y los teleféricos vaivén. Los teleféricos vaivén básicamente son un sistema de teleférico por el cual la energía en la tensión de los cables genera la movilidad de quien está bajando y le permite subir al otro. Es decir, estamos hablando de un sistema en el cual solo hay dos teleféricos, ¿sí? Uno que sube y otro que baja. Ese movimiento lo hacen continuamente, compensan las energías, para lo cual básicamente no necesita una energía extra al momento de subir y bajar, pero obviamente son para trechos más cortos y con, obviamente, menor capacidad de transporte dentro del sistema, pero con una gran funcionalidad en algunos sectores especiales, y sobre todo cuando el diseño del teleférico, como el que estamos viendo en pantalla, presenta capacidades importantes que incluso llegan en torno a los 20, 25 y hasta 30 pasajeros. Hay distintos modelos y dentro de esos modelos también se definen las capacidades de transporte. Hay telesillas sextuples con cúpula rebatible, que es lo que permite darle seguridad a quien va sentado en la telesilla. Telesilla combi, una que usa 4 o 2 asientos, cuádruple, triple, doble, telecabina por 4 y cable carril con teleféricos de cabina, inclusive, como les comentaba recién, para 30 pasajeros. Comúnmente nosotros denominamos sistema de arrastre para los casos de los medios de transporte en centros de esquí, en donde el pasajero, en este caso, simplemente toma contacto con, en este caso puede ser un telesquí, o directamente un sistema como es el que vemos simple, que se denomina Sogo Life, simple, que es para una sola persona y que le permite a la persona deslizarse a través del impulso que le da la posibilidad de transportarse como en este caso lo hace este niño, y en la foto de arriba vemos la característica del plato en donde se apoya, se sienta la persona y es transportada justamente en forma de arrastre para el ascenso del cerro. Todos los sistemas de transporte, delegación y arrastre dijimos que están estrechamente vinculados al turismo. Dijimos que eventualmente también en algunas ciudades se los utiliza dentro de lo que es la movilidad de los residentes, mejorando obviamente en las capacidades y los sistemas en los últimos años.
pero siempre están directamente asociados con los centros de esquí, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y en este caso, hacer una breve referencia de que un centro de esquí, justamente la esencia de ese centro de esquí es la utilización de los medios de transporte y el mantenimiento de las diferentes pistas de un centro de esquí que dan origen a una organización, en este caso turística, como lo es la administración, la gestión de un centro de esquí en la Argentina. En donde tenemos una gran y variada oferta de centros de esquí con distintas características, con centros de esquí quizás algunos más destinados para la familia, otros más especializados en lo que es la actividad deportiva del esquí y del snowboard, pero en definitiva todos centros con una marcada característica vinculada estrechamente con el turismo, no solamente nacional, sino el turismo internacional, con una gran demanda, obviamente, de turistas que acceden, especialmente del mercado más importante que tiene la Argentina en materia de esquí, de temporada de nieve, que es el mercado brasileño. Así en la Argentina, tanto en la provincia de Mendoza, con la oferta de penitentes, de Las Leñas, son los dos centros de esquí más importantes que hay en Mendoza y que tienen una marcada orientación al turismo, especialmente Las Leñas, ¿sí? Allí en torno, en la zona sur de la provincia de Mendoza, y penitentes más cercano a la capital de la ciudad de Mendoza. Por otra parte, la otra provincia que tiene una impronta muy fuerte en lo que se refiere a la oferta de centros de esquí es la provincia de Neuquén, obviamente con un cerro emblemático en lo que es la actividad del esquí, como es Chapelco, pero también con otras ofertas, como por ejemplo Cabiagüe Copahue, el Cerro Mahuida, y también el Cerro Bayo, allí en Villa Langostura. El Cerro Chapelco, obviamente vinculado estrechamente a lo que es la residencia de la ciudad de San Martín de los Andes, el Cerro Bayo cercano a la ciudad de Villa Langostura. Y luego el cerro más importante, más profesional, más importante, donde la mayor cantidad de turistas en el país tienen acceso a este tipo de turismo, que es el Cerro Catedral en la provincia de Río Negro. También Río Negro ofrece el Cerro Perito Moreno, y luego aparece La Hoya en Chubut, como otro de los centros también conocidos, y en Santa Cruz la pista de Valdevén, y ya nos vamos directamente bajando hacia Ushuaia, y las dos ofertas de Ushuaia son el Glaciar Martial, y por último, quien más ha desarrollado y más viene creciendo en los últimos años en materia de servicios y de oferta, que es el Cerro Castor, allí a 26 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. El esquí como actividad generadora, obviamente, de una organización turística, que es a donde apuntamos en este caso, tiene en esa organización la centralidad en un centro que tiene algunas características especiales definidas por las condiciones en las que ese centro de esquí o ese monte de esquí se va a presentar al turismo. En este caso, la altura de la base media medida en comparación sobre el nivel del mar es un elemento, la altura de la cumbre, es decir, lo que va a definir de alguna manera las pendientes, la altura de los medios de elevación, la capacidad de remonte, es decir, la cantidad de pasajeros por hora que ese cerro puede atender, las dificultades para el descenso, si es un descenso directo, que por lo tanto es rápido, o es un descenso interrumpido, los kilómetros de pistas esquiables y los kilómetros fuera de pistas, en este caso
no patrulladas. Estas son algunas de las cuestiones técnicas que definen las características con las cuales se va a presentar un centro de esquí en cualquier parte del mundo. Y obviamente un elemento central es justamente el de la capacidad de remonte, que es la posibilidad de cuántos pasajeros por hora pueden estar ascendiendo al cerro. Teniendo en cuenta obviamente que las horas diurnas, que son las cuales se practican los deportes de nieve, son acotadas, este elemento es un elemento muy importante y las características y la calidad de los medios de elevación y arrastre van a definir, obviamente, junto con su altura, van a definir, obviamente, a los mejores centros respecto al resto. En lo que se refiere a pistas, los centros de esquí tienen algunas especializaciones que obviamente están dadas por las características naturales que tiene cada cerro. En el caso del Cerro Catedral es el único que a partir del año 2014 ha incorporado la fabricación de nieve para suplir algunos sectores que la naturaleza a veces no les juega una buena pasada. Y hay dos tipos de nieve, que es la nieve en polvo y la nieve honda, y obviamente este tipo de nieve define también los distintos niveles de exigencia y por lo tanto los diferentes públicos que van a atender cada una de las pistas. Tomando como referencia Catedral Alta Patagonia, que es la organización que tiene la gestión y la administración del Cerro Catedral, esa organización turística se divide en estas gerencias de operaciones, comercial, administrativa, mantenimiento, marcas y eventos, y prensa y comunicación. Un elemento muy importante respecto al funcionamiento de los centros de esquí es el tema de la prensa y la comunicación. Porque los turistas o quienes acceden a los centros de esquí son ávidos de las informaciones que tienen que ver con las cuestiones climáticas, con la cuestión de la accesibilidad a los diferentes sectores de cada uno de los cerros, a la accesibilidad a las diferentes pistas, y obviamente es un elemento importante a la hora de llevar adelante un emprendimiento de estas características. En la presentación definimos algunas de las funciones más importantes que están definidas por esas gerencias de esta organización turística, y en este caso es el de gerente de operaciones, que tiene bajo la responsabilidad la patrulla, el mantenimiento de los medios de elevación, el pisado, la fabricación de nieve, y es quien controla el personal que trabaja en los medios. Es obviamente la persona responsable de que todo funcione como tiene que funcionar en un centro de esquí. El gerente comercial, que obviamente tiene una actividad más comercial, de comunicación institucional, y que es la vinculación con los diferentes operadores turísticos, pero también con los consumidores finales, con los esquiadores que allí se van a presentar al pie del cerro. Luego aparecen en las distintas áreas gerentes administrativos, financieros, mantenimiento, y obviamente, como les dijimos, la importancia de la prensa y la comunicación, que obviamente es tanto a nivel local, regional y nacional, es muy importante, pero fundamentalmente es importante en cuanto a la comunicación con quienes acceden a cada uno de los cerros. Obviamente que en los cerros se desarrollan grandes importantes eventos, hay una importante sponsorización de cada uno de esos eventos, y los gerentes vinculados a las comunicaciones y a la prensa ocupan un rol central, como ya les veníamos comentando. Como otra característica fundamental de lo que son los centros de esquí, están definidos claramente por una temporada que se define en pretemporada, en media, en alta y en baja, ¿sí? Estas fechas que yo he puesto acá son fechas simplemente ilustrativas en cuanto a cómo cayeron los días en los meses, en los años anteriores.
pero básicamente la temporada alta, que es la que te marca hacia un lado, en el antes y en el después, está justamente estrechamente vinculada con las vacaciones de invierno y generalmente abarca 15 días más. Generalmente estamos hablando de unos 28 o 30 días de temporada alta, concentrada básicamente entre la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto, que es en donde las condiciones climáticas y las características del invierno en estos sectores de montaña permiten garantizar días de esquí como los turistas necesitan para desarrollar estas actividades. Y las temporadas medias y baja, obviamente, depende mucho, por eso las características, en este caso, de Cerro Catedral, que tiene la posibilidad de fabricar nieve, que ha incorporado las diferentes máquinas para fabricar nieve, para suplir en algunos sectores, obviamente, la falta de nieve en algunos días ante condiciones climáticas específicas. Uno adquiere pases, esos pases pueden ser por mediodía, puede ser por día entero, 2, 3 días, semanal, quincenal. Obviamente las características del turismo, no solamente del turismo en este caso de los centros de esquí, sino también del turismo a nivel nacional e internacional, cada año las estadías son más cortas y obviamente la característica más importante en general son pases de entre 3 días y 7 días. Los centros de esquí ofrecen distintos tipos de servicios, los servicios estrechamente vinculados con la actividad, que en lo que se refiere a las jardín de nieve y guarderías, las escuelas de esquí, los alquileres de las ropas y los equipos, pero también obviamente las bases de los cerros, desde donde se accede a los medios de elevación y arrastre, tienen todo tipo de servicios, como restaurantes, puestos de socorro, parking, snow park, es decir, distintos servicios que configuran prácticamente esas bases de cerro como pequeñas ciudades con servicios disponibles tanto para quienes desarrollan el esquí como para quienes deciden pasar un día en la base del cerro observando el espectáculo que les da la nieve. Así hay alojamientos, shoppings, discotecas, casinos, centros asistenciales, todo tipo de información turística, obviamente, estacionamiento, cajeros automáticos, hoy día están dotados de todos los servicios. Bueno, hemos concluido esta pequeña clase de medios de elevación y arrastre, espero que la hayan comprendido. Lo más importante y lo que tienen que destacar de acá es esa inicial diferenciación que hicimos entre los tres tipos de medios de elevación y arrastre, justamente que son ferrocarril por cremallera, funicular y teleférico, y la caracterización del teleférico en lo que se refiere a los centros de esquí con las distintas posibilidades que presenta a los turistas. Bueno, muchísimas gracias, espero les haya servido y obviamente que les mando en PDF también esta presentación para que les sea más fácil y más rápido su repaso. Gracias.